Al final del camino, la muerte digna simplemente es el derecho a descansar sin dolor. Es la posibilidad de decir basta a los tratamientos que, lejos de curar, solo prolongan la agonía. Es rechazar el sufrimiento innecesario, lo que se conoce como ensañamiento terapéutico, para escoger en su lugar el consuelo y la serenidad. Pero la muerte digna no es solo un concepto, es una elección activa por el bienestar. Es abrazar los cuidados paliativos que controlan el dolor y los síntomas, garantizando confort y paz hasta el último momento. Este acto de dignidad se sustenta en pilares irrenunciables. La autonomía, tu voz es la única que recibe. El consentimiento informado convierte al paciente en el verdadero protagonista de su propia historia. La dignidad, que es respetar hasta el final tus valores, tus creencias, tus deseos. Es honrar la vida que has vivido. El alivio, la ausencia del dolor físico y emocional, que no es un lujo, es un derecho fundamental. Los cuidados paliativos hacen esto posible. Y el acompañamiento, esto significa que no estás solo. Este pilar es el abrazo, el apoyo emocional, espiritual, que sostiene a quien se va como a quienes se quedan. La muerte digna es en esencia la reivindicación de que el final de la vida puede y debe estar por el mismo respeto, amor y autonomía con lo que se vivió. Nos vamos a enlazar hasta Chihuahua con Samara Martínez, quien está proponiendo que este derecho a morir con dignidad sea legalizado en nuestro país. Esto es el pulso de la jornada y yo soy Javier Arandaruna. Samara, ¿por qué decidiste luchar por la legalización de la eutanasia? Llevo más de 10 años luchando por, pues, mejorar, ¿no?, la calidad de vida, enfrentándome a diversas enfermedades crónico-degenerativas. Y justamente, bueno, el año pasado que ya fui diagnosticada en una etapa terminal de una de mis enfermedades y obviamente, bueno, tras muchos años de ver a muchos pacientes sufrir en situaciones, de, pues, bastante agonía, o sea, ir ahora sí que demacrándose y muriendo, ¿no? Conforme, pues, la enfermedad avanza, la muerte, digo, es inminente, más en casos de enfermedad, y es ahí, ante esta realidad que, pues, digo, todos nos vamos a morir, pero en una realidad como la mía es mucho más latente que pase pronto, buscar y alzar la voz por lo que creo digno y porque no, digo, a la fecha no puedo creer como en nuestro país se criminalice tanto la compasión. A mí me llamó mucho la atención, digamos, un concepto, si quieres, filosófico o cultural, y es que tenemos una presencia tan fuerte de la muerte en la vida pública. Se dice incluso de mala manera o de una manera errónea que nos reímos de la muerte, el Día de Muertos, digamos, pero a temas como este le damos la vuelta. ¿A qué lo atribuyes tú? Creo que es una cuestión de desconocimiento total, o sea, es una falta de educación muy fuerte de, no conocer, o sea, la realidad, que es, o sea, hablar de la eutanasia, que es simplemente hablar del bien morir. Creo que también, justamente como lo mencionas, somos un país que enaltece y celebra, ¿no? O sea, la muerte, pero que cuando alguien por necesidad, por dolor, por compasión lo necesita, nos asustamos y nos parece algo contradictorio, cuando lo único que se debe de hacer en estos casos, pues, es respetar la autonomía y la dignidad de quien sufre, ¿no? Esta ventana que se nos abre, pues, es precisamente para demostrar que somos un país solidario, que extiende una mano compasiva a quien sufre y a quien médicamente, pues, no tiene nada que hacer. Yo siempre menciono, a ver, yo no vengo a cambiar en esta cuestión de debate. Yo vengo a concientizar y a dar a entender que existen otras realidades que todas las personas que afortunadamente tienen el privilegio de tener salud, pues no lo viven, pero porque no lo vivan no significa que no pasa y que en un futuro, pues ellos no vaya, nadie está exento de vivir una situación de una enfermedad crónico-degenerativa sin cura o en enfermedades
ya muy avanzadas que se encuentren en etapa terminal. Así es. El factor religioso ¿no crees que es una de estas de estos impedimentos o estas trabas que detienen que las cosas caminen? Pues no debería, o sea, a ver, sí está y es, una cuestión obviamente importante que, no debería de ser obstáculo, porque al final de cuentas, pues vivimos en un país laico y creo que muchos de nosotros y la misma parte de ciertas religiones se contrapone. O sea, hay que ayudar al prójimo, pero entonces no lo podemos ayudar cuando estos sufren, no podemos ser empáticos. ¿Cuál es ahí entonces la verdadera cuestión? Si se respeta al final de cuentas, y creo, o sea, fielmente, que nada ni nadie, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna persona incluso, debe de estar por arriba de la dignidad y la autonomía humana. Además, es una ley que, no impone, al contrario, simplemente busca ofrecer un derecho a quien lo necesite. Y si nos vamos, pues, a la cuestión práctica, más vale, tener el derecho y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo. Y si por alguien, por cuestiones religiosas, ideológicas, no desea, en dado caso de que esté sufriendo, aplicar esta situación, pues simplemente que no lo realice, pero esa ideología no debe de ser impedimento para que una gran mayoría pueda ejercer la libre elección y el libre derecho. ¿Tú tienes alguna religión, Samara? No. Desde hace tiempo. Fui criada toda mi vida como católica, pero a partir de los 18 años, o sea, sí, ya algunos años, me considero más en la parte del agnosticismo. Creo en Dios, pero no en un Dios que se nos ha impuesto en una manera, de las religiones, porque muchas veces lo que hacen las religiones, más que unir, es dividir, y esa es la parte con la que no estoy de acuerdo. Soy una persona que tiene y considero una buena relación en esta parte incluso de espiritualidad, pero las religiones, pues, a lo largo de la historia nos han demostrado todo menos unión y fuerza social. Mencionaste una palabra muy importante, un concepto fundamental, y es el término dignidad. ¿Cómo la entiendes tú en este proceso por el que estás luchando? Una vida digna debe de ser aquella que se sostiene en varios pilares, y esos pilares son tener una buena salud, tener autonomía, tener libertad, cuestiones que tristemente en la enfermedad se van perdiendo, porque la enfermedad llega y toma el control de muchas cosas, toma el control evidentemente de tu salud, toma el control, incluso del propio control, y en muchas ocasiones te quita esta libertad. ¿Qué es lo que se busca entonces? Pues que el gobierno nos proporcione y nos empodere nuevamente de nuestra vida, en donde no todo tiene que ser, ahora sí que forzosamente, porque es el ciclo natural, ¿no? O sea, de la vida, creo que aquí hablar de dignidad es hablar de amor totalmente. O sea, no es una ley que hable de muerte, es una ley que habla de amor y de amor hasta el último respiro de vida, de amor hacia el cuerpo, de amor sobre todo hacia la esencia y también de los que acompañan, porque nadie, absolutamente nadie más que quien haya acompañado día y noche sosteniendo la mano de un paciente en un hospital podrá entender que en muchas ocasiones la dignidad se ve mermada en esa situación. Se ve mermada la dignidad del paciente, pero también de la familia. Totalmente, o sea, esto no es nada más del paciente, muchas veces es incluso de todos los que acompañan, porque, a ver, el desgaste no solo es físico, es emocional, la mayoría de las ocasiones, pues, también es económico, y esa es una parte muy importante, o sea, sostener enfermedades así de caras en un país en donde incluso tenemos un sistema de salud rebasado es muy complicado. Y mucha gente, pues, al final de cuentas, termina muriendo por no tener acceso a, esta cuestión médica, ¿no? Entonces, se ve obligado a, de cierta manera, a, morir en situaciones muy deplorables por no tener incluso, más allá de la enfermedad, pues, una buena calidad de atención médica. Y finalmente se prolonga la agonía, ¿no te parece? Totalmente, o sea, se prolonga al 100%. Y yo creo que todos conocemos a una persona que cuando es recién diagnosticada con alguna enfermedad,
fuerte que involucre, procedimientos médicos, invasivos, ¿no?, para la salud. Hay muchas personas que dicen y prefieren no hacerlo, y están en total voluntad de hacerlo, porque, a ver, nadie conoce el dolor y nadie conoce mejor que el propio cuerpo y más que el cuerpo enfermo. Entonces, esta también es dignificar esa, pues, esa toma de decisión, o sea, de que si tú en tu individualismo no quieres luchar más de 10 años contra una enfermedad que al final de cuentas te va a llevar, ¿no?, al mismo punto, que es morir, y quieres ahorrarte algunos años de dolor, de sufrimiento y dedicarte a enfocarte en disfrutar, en vivir realmente hasta el último instante y hasta el último respiro de vida, pues creo que eso nos hace mejores como personas, como sociedad, pero también como Estado. ¿Y no pensaste tú, particularmente, en algún momento simplemente desconectarte por tu propia voluntad, por tu propia mano, y no pensar en tratar de impulsar una ley como la que propones? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? A ver, una muerte por intoxicación o por ahogamiento, que es lo que podría pasar si yo dejo de conectarme a la máquina que actualmente me mantiene viva, eh, implica alrededor de 15, 20 días de mucha agonía, de mucho sufrimiento que ningún ser humano merece, porque no venimos aquí a sufrir. Y además que eso implicaría, o sea, ¿qué cambio eso implicaría? Implicaría nada más un sacrificio, pues sí, personal y obviamente el deterioro y la angustia de las personas que me rodean el verme en ese estado. Pero he visto a lo largo de estos ya más de 10 años de lucha, tanta gente que se le ve arrebatada la esencia por la enfermedad y que lo piden a gritos, pero que simplemente en nuestro país, por ser piadosos, es algo que se criminaliza. Entonces, es ahí cuando decido no hacerlo desde la individualidad ni desde el privilegio, alzar la voz como la primera paciente en nuestro país que habla de este tema abiertamente y concientizar a ver, no está mal que quieras descansar, no está mal que quieras terminar tu dolor de una manera digna. Entonces, obviamente, lo pensé en un momento el año pasado, y creo que es normal, cualquier paciente crónico lo va a entender, en que te rehúsas realmente a hacer ciertos tratamientos, pues es parte de vivir una enfermedad, pero ¿dónde queda la dignidad? Justamente nos lleva a esa pregunta otra vez. Sí, de decir: "Ya está aquí, ya no quiero más". Pues sí, claro, porque a ver, el cuerpo se cansa, ¿no? Y yo le preguntaría pues a toda tu audiencia y a ti mismo, em, ¿cuántos años durarías con buena calidad de vida si tu vida es meramente 10 horas todos los días conectarte a una máquina de por vida? Y ojo, también no es que sean muchos años de vida. O sea, eso te mantiene, no te cura, no te da una mejor calidad de vida, te mantiene y prolonga, ¿sí? Entonces, conforme el tiempo va avanzando, el cuerpo se va a ir deteriorando. Yo solo me estoy preparando para lo inevitable. Entonces, es básicamente, pues, pensar en simplemente lo que va a pasar, o sea, y ante eso, pues, no tengo miedo, al contrario, lo estoy haciendo de la mejor manera y con tanto amor para pues que alguien que se enfrenta a una situación así en un futuro pueda simplemente tener ese derecho que alguien pensó y que alguien que lo vivió y lo sufrió y lo lloró y se enojó y lo logró. Y entonces es justamente hacer esta lucha colectiva por incluso que muchas generaciones en un futuro puedan, si así lo desean, tener esa opción nada más. Te convertiste también en un activista en las redes sociales justamente para compartirnos todo esto. ¿Cuándo empezó la idea de meterte a las redes sociales y compartirlo? El primer video que subí a redes sociales fue el 15 de marzo del 2023. Yo en ese entonces, o sea, hace 2 años, ya vamos para 3 años, tenía, estaba en hemodiálisis, acababa de perder mi primer trasplante y me encontraba en un momento en mi vida en donde quería ayudar a la gente, no sabía cómo,
Y entonces, pues, al tener obviamente ahora todas estas herramientas de comunicación y más, dije: "Bueno, pues, ¿qué más?". O sea, hagamos obviamente no soy la única que pasa por esta situación, y empecé a compartir, ¿no? O sea, desde consejos para cuidar el catéter, qué hacer, qué no hacer, porque vaya, yo sé que el peor enemigo de un paciente es no conocer su realidad y su enfermedad. Y muchos de los pacientes no conocen su enfermedad. Entonces, para mí fue como ser este canal entre lo que muchas veces los médicos dicen, pero no saben comunicar con palabras que un paciente entienda, y entonces hacerles llegar muchísimo más fácil la información. Y a ver, el doctor, por más que te lo explique, no lo siente. O sea, para ellos puede decir: No, no se siente", pero no lo sienten, lo saben en teoría. Y uno lo sabe desde lo empírico. Entonces, fue así como nació esta idea de compartir meramente informativo de lo que uno ha pasado y le había sucedido. Y bueno, ahora tengo la fortuna de contar con, pues, con una comunidad fuerte, con una comunidad muy linda que ha encontrado transparencia, honestidad y que al final de cuentas, también ha ido construyendo esa cuestión informativa y bueno, que al es un lugar en donde se hablan los temas fuertes, claro, sin tabú y, pues, la realidad como es. Es una gran experiencia entonces esta comunidad que lograste. Sí, y la verdad es que me ha ayudado a mantenerme viva, o sea, también es un gran incentivo para mí el saber que hay alguien que espera verte, que ve tus videos, que se siente identificado contigo, el recibir mensajes de: "¿Sabes que Yo no tengo nada, o sea, estoy perfectamente de salud, pero el verte tan aferrada y aguerrida a la vida, me hace querer vivir más. Misión cumplida, o sea, eso, ayudar a las personas, al final de cuentas, ese siempre ha sido el propósito. ¿Y hay un rango específico de edades o hay personas de distintas edades en esta comunidad que hiciste? Sí, o sea, tengo de distintas edades, pero, por los algoritmos y demás que las mismas redes sociales, pues, ya te arrojan esa base de datos, mi voy a decir, como mi ancho, ¿no?, de visualizaciones y demás, Ujú. es de personas de 25 a 40, 45 años. Digamos, son tu motor también, como dices, te revitalizan. Totalmente, o sea, tengo muchos motores en mi vida, afortunadamente, pero una gran parte, pues sí, es ahora, esta comunidad que ha caminado conmigo desde la pérdida de mi primer trasplante, caminó conmigo en la emoción del segundo trasplante, en la tristeza de perder el segundo trasplante, y bueno, que ahora caminan conmigo en este sueño de poder levantar la voz y de hacer historia en nuestro país. ¿Y no han dudado algunos de tus compañeros de ruta? Claro, dudas siempre va a haber, o sea, y hay personas que dejó de seguir, ¿no? Porque no les parece conveniente o no les creen adecuado, lo cual, digo, está totalmente, bien. Al final de cuentas, pues, las redes sociales son infinitas, vemos perfiles de muchísimos y, pues, es tan fácil como picarle un botón para dejar o de ver a alguien o verlo, tal cual. Pero, pues, eso me ha traído incluso más gente que se siente aún más identificada porque, y pues yo te lo puedo preguntar a ti directamente, ¿cuánto cuántas veces vemos perfiles honestos y 100% transparentes en redes sociales? Así es. Pocas veces. Entonces, yo he aprendido, pues, a mostrar mi vulnerabilidad, a mostrar mi narrativa y a mostrar también lo que pienso y deseo, y creo que eso se aprecia y eso, pues, yo lo encuentro magnífico, que sí también se puede hacer activismo en redes sociales, que las redes sociales también sirven para transformar al mundo y que las redes sociales sirven también para salvar muchas vidas, esa es la realidad. ¿Y estas redes sociales te han puesto en contacto con la clase política que, como muchos doctores, no viven el sufrimiento o el dolor como tú lo vives? Totalmente, o sea, ha abierto un panorama, creo que si Ley Trasciende también llegó al Senado de la República y está ahorita en discusiones en cámaras, pues ha sido también a todo este apoyo que he tenido en medios de comunicación, en redes sociales, con tantas personas que se han sumado a la causa que
son miles, si no es que millones de personas. ¿Qué podríamos hacer, digamos, en nuestro país para que esto caminara o llegara a buen puerto? Creo la ruta ahorita más fácil es que contacten a sus, diputados y senadores, o sea, por distrito y demás. Para eso, pues, hay que saber quiénes son las personas que los representan. Y, bueno, tenemos el derecho de mandarles, algún correo explicándoles la situación y hacer la presión social, compartir en redes sociales. Estoy juntando firmas de apoyo en www.change.org/ley trasciende, en donde pueden sumar con su firma. Ahorita estamos por alcanzar las 150,000 firmas. Y nada, yo creo que en esta parte de estar pendientes y que estén al pendiente también en redes sociales, porque bueno, ahí vamos compartiendo todos los avances de esta ley. La dignidad entonces es uno de los centros o uno de los pilares, como tú dices, el tener derecho a decidir cómo y cuándo. Totalmente. O sea, cuando ya no hay más alivio médico, vamos a decirlo así, creo que el Estado y la sociedad nos debería de dar la oportunidad de tomar esa última elección, por cuestión de dignidad y de amor hacia la vida. Como cualquier ciudadano debe tener esos derechos. Totalmente. O sea, a mí me parece increíble cómo podemos ser dueños de muchas cosas y siempre a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos pequeñitos, se nos dice que el cuerpo, el único que es dueño de nuestro cuerpo somos nosotros mismos. Pero cuando uno quiere ser dueño de su propia muerte, cuando la enfermedad ha llegado para quedarse, ahí sí no podemos. Y eso se me hace muy triste. Hay una comunidad fundamental en todos nosotros y es la más inmediata y se trata de la familia. La familia, tu familia, ¿cómo ha recibido esta propuesta tuya que estás impulsando? Tengo, pues, el fabuloso, privilegio de contar con su apoyo, de que ellos han caminado y han transitado conmigo a lo largo de estos, 13 años de lucha, y que obviamente, pues, me han visto en escenarios que, sobre todo, ningún padre de familia quiere ver a sus hijos, ¿no? O sea, sufrir en hospitales, duelo tras duelo tras duelo. Estamos viviendo un duelo en vida, así lo puedo decir. Obviamente no es una situación fácil y que ninguna familia quisiera vivir. Sin embargo, sí es una situación muy consciente, es una decisión muy pensada, hablada, conversada, y creo que es mucho mejor poder despedirse desde el amor, desde la plática, desde incluso la celebración a la vida, que de manera triste en un hospital. Entonces, estamos muy conscientes de esta realidad, estamos, contentos y estamos muy unidos. Pues algo más que nos quieras compartir. Nada más hacerles hincapié que no porque no sea su realidad, no debemos de ser ajenos a el dolor de los demás, que si la mayoría de ustedes tiene el gran privilegio de que su cuerpo funcione y de tener salud, que hay que cuidarlo, y que al final de cuentas esta lucha va por todos los que trascendieron con dolor y por todos los que en un futuro pueden estar en esa situación. Y créanme que el tener la opción les va a dar muchísima más seguridad de que las decisiones de su propio cuerpo ustedes las van a poder tomar. Muchísimas gracias por esta gran lección de solidaridad, de fraternidad, de amor y por recordarnos que no se camina solo. Lo has demostrado desde hace mucho tiempo y te lo agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en este pulso de la jornada que toca lo esencial, los temas que debemos tener en la mira, ponerlos a discusión para realmente transformar la realidad que tenemos enfrente.